Vamos, sigamos con la patología de las lesiones hepáticas, ¿no? Ahora vamos a ver lesiones focales. Vamos a comenzar con las lesiones benignas y luego hablamos un poquito de el tumor más frecuente del hígado que ya vimos, el hepatocarcinoma, ¿no? Eh, ¿qué vemos? Lesiones benignas más frecuentes en el hígado. Comenzando con el quiste. El quiste, como todo quiste en cualquier órgano, ¿no? Siempre va a tener características propias. Se pueden ser diagnosticados con una ecografía eh, o por tomografía computada o por resonancia, pero generalmente la ecografía va muy bien para ver un quiste, ¿no? Y tú lo certificas que ese es un quiste eh, benigno o con alguna característica que te hace pensar en otra, como son los quistes complejos. Ahora, ¿cómo se ven los quistes? Lo vemos de esa forma, ¿no? Si es por tomografía computada, aquí tenemos un corte tomográfico contrastado. Aquí tenemos un corte ecográfico modo 2B. Acá también ecografía 2B. Y acá otro quiste con un transductor planar. Parece que esto es mama. ¿Ya? Los quistes se van a ver igualitos. En tomografía hipodensos y en ecografía hipoecoicos. Eh, claro que hay ciertas características, tiene que cumplir ciertas características el quiste para que sea un quiste simple, es decir, que sea completamente benigno, ¿no? Es decir, que no tenga tabiques, que no tenga nodulaciones en la pared, que la pared sea fina, que no realce con el contraste. Y en la ecografía el quiste siempre debe producir esta banda ecogénica que se llama reforzamiento posterior, ¿no? No es lo mismo la sombra acústica posterior. Ojo, ¿no? Reforzamiento posterior. Se atenúa el sonido y da esta imagen. Sí, la banda posterior, sí, viene a ser como una banda hiperecogénica, ¿no? O ecogénica. Esto se llama el reforzamiento posterior. Lo mismo acá, ¿no? Mira que, pero entre este quiste y este de acá, o este de aquí, nos damos cuenta que no es lo mismo, ¿no? Este es un quiste bastante redondo, pared fina, oscuro totalmente, y este de acá tiene tabiques, ¿no? Tiene tabicaciones, es como lobulado. El de acá tiene algo en su interior, un contenido anormal en su interior. Entonces, estos quistes pasan al plano de quistes complejos, que muchas veces hay que aspirarlos con aguja fina, tratando de buscar por ahí alguna anaplasia, alguna célula maligna, ¿no? O al menos hacerles controles cada 6 meses, qué sé yo, ¿no? Este de acá no, este lo puedes dejar ahí mucho tiempo y por ahí hacerle un control después de un par de años, 3 años, qué sé yo. Ya. Pero esas son las características de las lesiones quísticas. ¿Ok? Mira, otro quiste en el vaso, muy parecido al hepático. También es los renales, como vimos en resonancia magnética en la pacientita añosa. Claro, los quistes se van a comportar como líquidos, ¿no? En resonancia van a ser entre uno hipointensos, entre dos hiperintensos y en técnica con supresión grasa van a ser también hiperintensos. Este es el mismo paciente, ¿no? En ecografía hipoecoico
en tomografía hipodenso y aquí en las diferentes secuencias en resonancia magnética. Pero fíjate que el eco es suficiente, más que suficiente, ¿no? Más que suficiente. Ya, esta es otra lesión benigna con bastante frecuencia, ¿verdad? Los libros mencionan que es el tumor benigno más frecuente del hígado. Y es verdad, siempre nos encontramos con estas lesiones. Y eso que un gran porcentaje de pacientes se hacen tomografías simples. Y en la tomografía simple no lo podemos detectar a un hemangioma. Por ecografía también lo podemos ver al hemangioma y generalmente tienen esa característica. Aparecen como nódulos ecogénicos. Por lo general son únicos. Y con el Doppler podemos, usualmente no se llega a observar una vascularización importante. Bueno, en este sí vemos algo de flujo periférico, pero en este de acá no, mira por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque tienen flujos muy lentos, muy lentos, ¿no? Lo mismo acá en ecografía. Son hallazgos fortuitos. Cuando nos encontramos con estas lesiones, paciente joven con una lesión única, con esas características, debemos de pensar en probable hemangioma. Pero en ATC tienen una característica propia, ¿no? Esta es la tomografía simple, esta es la tomografía contrastada, el mismo corte tomográfico contrastado en fase arterial. ¿Por qué es fase arterial? Porque la arteria está muy, muy brillante, ¿no? Por el medio de contraste. Y esta es una fase ya tardía, donde ya ha habido un lavado parcial de la aorta. Y fíjate cómo comienza el realce del hemangioma. Siempre comienza en la periferia. ¿Ve? La literatura dice un realce discontinuo, nodular discontinuo, desde la periferia hacia el centro. Bueno, aquí faltaron más cortes para demostrar que el contraste se va introduciendo desde la periferia del tumor hacia el centro del tumor. Es un realce centrípeto. Acá tengo otro paciente. Este está un poco más completo, ¿no? Las tres imágenes superiores corresponden a resonancia magnética. Se parecen mucho a un quiste, fíjate. En T1 son hipointensos, en T2 son hiperintensos y en técnica con supresión grasas son hiperintensos. Y mira con el contraste. Estos son tomografías, ¿no? Estos son cortes tomográficos. Prácticamente aquí no lo vemos en el corte simple, ¿eh? Aquí comienza, en la fase arterial, comienza a realzar en la forma periférica y en la fase portal se va metiendo más el contraste hacia el centro. ¿Ve? Ya en la fase más tardía, el contraste se metió totalmente, llenó todo el hemangioma, ¿no? El hemangioma es un tumor de vaso sanguíneo. Entonces es la forma del realce del hemangioma, ¿no? Si no tiene esas características de realce en la tomografía computada, hay que pensar en otras cosas. Ya, el hemangioma. También son asintomáticos, son hallazgos fortuitos. Puede haber más de uno. Yo he tenido casos que son múltiples, hemangiomas múltiples. Y desde el punto de vista clínico en el paciente son asintomáticos. Ya, mira este otro hemangioma por resonancia magnética. Las tres imágenes inferiores son contrastadas. Mira el contraste cómo se va introduciendo desde la periferia hacia el centro. ¿Ve?
Acá ya es un corte más tardío, donde casi el contraste ocupa toda la tumoración. Y este sería T1 simple, T2 y supresión grasa. Simulan un quiste, ¿verdad? Ya. La hiperplasia nodular focal, también lesión benigna. Y, y tiene una característica la hiperplasia nodular focal, que es, que es la cicatriz central. Sí, la cicatriz central, esta. O el ombligo, ¿no? O el ombligo del tumor. Ya les enseñé al inicio, creo, de cuando entramos a abdomen. Esa es una clásica hiperplasia nodular focal y esta es el sello que tiene la tumoración. Esto. Esta es la cicatriz central u ombligo del tumor. También son ISO, mira que prácticamente son imperceptibles en la tomografía simple. Son vascularizados, pero no vascularizan igual que el hemangioma. Mira, que este vasculariza todo el tumor. Ya todo el tumor se llena de contraste. Y aparece esta imagen focal en el centro, ¿no? Considerada como cicatriz o ombligo del tumor. Siempre debe haber esa característica en la hiperplasia nodular focal. Mira otro paciente, eh, difícil ver en la tomografía simple, ¿no? Muy difícil verlo. Se te pasa por alto, ¿no? Y miren la contrastada. Y ahí está la cicatriz central, el ombligo. Ya, entonces es una hiperplasia nodular focal. Esto es la vena cava, por si acaso, ¿no? La vena cava inferior, la aorta. El estómago, el vaso. La tomografía simple y la tomografía contrastada. Bueno, en fase no tan arterial, ¿no? Porque ya comienza a ver a la cava. Ya. Por ecografía también podemos verlo, la cicatriz central, y este sería el nodulito de la hiperplasia nodular y la cicatriz. Aquí con Doppler. Ya. Otro tumor benigno del hígado son los adenomas, ¿no? Los adenomas, que asimismo los adenomas, una cosa es importante para pensar en adenoma. Primero que tienes que saber la edad del paciente y segundo, un dato muy importante es el antecedente si toma o no anticonceptivos. Porque muchas veces puede simular cualquier otro tipo de tumores. Ya, pero estos tumores también son hallazgos casuales y por lo general, como les comenté, son pacientes que han tomado o vienen tomando anticonceptivos muchos años. Ya, eh, no, eso no tiene nada que ver, no. Es el anticonceptivo. Y generalmente son mujeres jóvenes, ¿no? Mujeres jóvenes. Eh, Mire ese caso, son tumores muy vascularizados, que también en una tomografía simple no se los va a ver. Mire este caso. En la fase arterial se vio esta lesión realzada
en su totalidad muy homogéneamente. En la fase portal se lavó. Esto es lo que llamamos nosotros lavado del medio de contraste. O sea, ¿qué pasó ahí? El contraste se salió del tumor, ¿no? Porque ese tumor tiene mucha vascularización. Claro, al tener mucha vascularización y ser una vascularización rápida, se sale rapidísimo el contraste, ¿no? Llega y sale. A eso llamamos nosotros un lavado rápido. En este caso tenemos un realce muy importante en la fase arterial, con un lavado total en la fase portal. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Yo al menos hago lo siguiente, ¿no? Cuando sospecho en un probable adenoma, yo hago una técnica que se llama el MIG, ¿no? Ya les he enseñado el MIG. Lo que hace el MIG es eh, hacer que los vasos sanguíneos sean más visibles, se los vea mejor. Y mira que ahí, por ejemplo, tenemos un vaso, una arteria o una rama de una arteria que está llegando al tumor, al nódulo en este caso. Esto es una característica del adenoma, el vaso aferente. El vaso aferente o vaso nutricio, ¿no? Que generalmente es un vaso grueso. Yo siempre busco eso eh, porque hay ciertos hemangiomas que pueden tener un realce muy inespecífico que se llama, que no tienen el realce característico que les mostré, sino que pueden realzar así. Pero cuando tú buscas el vaso aferente no lo encuentras en el hemangioma. En el adenoma sí. Aferente o vaso aferente. El vaso aferente es el que lleva la sangre a un determinado nódulo o una metástasis, ¿no? Y el vaso eferente generalmente es venoso, es el vaso de drenaje. Por ejemplo, en una malformación arteriovenosa, no, bueno, perdón que me salga del tema, una malformación arteriovenosa a nivel cerebral, siempre tiene un vaso aferente y un vaso eferente. El vaso aferente siempre es arterial y el vaso eferente es el venoso de drenaje, ya que siempre drena en un seno longitudinal superior, inferior, una vena, etc. El vaso aferente siempre es arterial, es el que lleva la sangre al nódulo o a cualquier otra lesión, ¿no? Si lo tuviere, pues lógicamente. Ya, entonces, esto es importantísimo, ¿no? Importante. Ahora, este criterio es útil, muy útil. ¿Por qué razón? Por esto. Los adenomas mayores a 5 centímetros tienen una gran tendencia a sangrar. Imagínate que estés volando, estás yéndote a otro país y de pronto ¡fuc! Se te rompió el adenoma. Entras en un shock hipovolémico, ¿no? Porque el sangrado es fulminante, ¿ya? Y te puede costar la vida. Entonces, en esos casos, recomiendan la cirugía. Bueno, hoy por hoy ya embolizan, ¿no? Embolizan, ya no es tanto como antes las cirugías de las lesiones hepáticas benignas, ¿no? E incluso las malignas están embolizando. De tal forma que, por ejemplo, aquí facilito, ¿no? Tapas, obliteras este vaso y chao nódulo, ¿no? Se va a reducir al menos, porque ya no va a entrar tanta sangre, o ya no va a entrar sangre, ¿no? Entonces, la embolización es importante. Sí les comenté también qué significa la embolización, ¿no? Ya no les voy a repetir otra vez. Ya, bueno, este caso es extraordinario. Eh, un monstruo de tumor, ¿no? A tal punto que nunca pensé, cuando yo vi estas imágenes, nunca pensé que esto era un adenoma. Pero cuando hicimos esa técnica del MIC, mira cómo se ve esto. Ajá, aquí aparecen como dos vasos nutricios, ¿no? Este y acá menos. Entonces,
me acuerdo de esta señora, todavía vino embarazada, no, fue después del embarazo. Sí, a esta señora se le encontró por eco una masa hepática, pero está embarazada. Después de la cesárea que le hicieron, no a término, ¿no? Una cesárea ahí ya creo que 37, no menos, una 37 semanas ya estaba bastante avanzado. No recuerdo a qué edad exactamente la sacaron, ¿no? Pero fue pretérmino. Y después vino a hacerse una tomografía y le encontraba, hasta eso no sabíamos qué era. Yo pensé que era un cáncer eso. Eh, Nunca había visto un tumor tan grande. Y con esto sospechamos, y esta paciente le entraron a una cirugía y tomaron biopsia y fue un adenoma hepático. Pero no sacaron al hígado porque era muy grande el tumor. Entonces decidieron los cirujanos hacer embolización. Si no tengo los controles de embolización, pero se redujo el tumor. Después quedó en operarse, pero la señora dijo que ya se sentía bien y que ya no se iba a operar. No, porque el tumor se redujo considerablemente. Ya, pero estos son tumores fuera de lo común, ¿no? Pero fue un adenoma este tumor, un adenoma hepático. Mira, otro tumor, este fue en cambio un tumor con sangrante, ¿no? Mira aquí, mira la sangre hiperdensa. Este es el corte tomográfico simple. Acá el corte tomográfico en fase arterial. Mira cómo está saliendo el contraste. ¿Sí ves? Hay vasos que están dejando fugar el contraste. ¿Ya? Mira, y otra vez lo mismo, ¿no? El vaso aferente. El vaso aferente. No falla eso, ¿sabes? No falla. Yo trato siempre de buscar esa característica, ¿no? El vaso aferente. Ya, y es un tumor que tiene una actividad, o sea, el sangrado es activo. Mira, está saliendo sangre y acumulándose dentro del tumor. Esto es urgencia quirúrgica, ¿no? La señora estaba con mucho dolor, ¿cómo es? Hipointensa, perdón, baja presión, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el riesgo de tener un adenoma, el sangrado. Ok, esto solo para enseñarles que hay una patología que se llama la poliquistosis hepatorrenal autosómica dominante, donde se ven así las imágenes, ¿no? Las lesiones, ¿verdad? Múltiples quistes en el hígado y múltiples quistes en los riñones. Estos pacientes son los que llegan a temprana edad a la insuficiencia renal crónica, ¿no? Y tienen también una característica que por ahí tienen un gen dominante, bueno, no está aquí, eh, y que pueden transmitirse de familia en familia, ¿no? Yo tengo casos de pacientes que han tenido, toda la familia tienen la enfermedad. Eh, que cuando son jóvenes son asintomáticos. Estos pacientes comienzan inclusive a descubrir su enfermedad cuando son adultos ya 40, 50 años, ¿no? Porque recién comienzan a hacer falla renal y ahí comienzan a investigar, ¿no? Y resulta que tienen una poliquistosis hepatorrenal, ¿no? No tienen riñones prácticamente, ¿no? Se han destruido los riñones y todos son ocupados por quistes, por múltiples quistes. Mire este otro paciente, muy parecido, y este tiene, mire el riñón donde tiene, un riñón, que es este. Un riñón está acá, mira, están acá los riñones, el derecho y el izquierdo. Los quistes hepáticos, múltiples quistes hepáticos, los riñones igual, y mira acá un riñoncito sanito. ¿Qué pasó?
trasplante renal, ¿no? Los trasplantes renales siempre se ponen a esa altura, en fosa ilíaca derecha o fosa ilíaca izquierda, generalmente más en la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué razón se pone ahí los trasplantes, los riñones trasplantados? ¿Ah? ¿Quién sabe? Eh, Algo de imaginación. ¿Por qué creen? No es que, fíjate que a veces la ignorancia, ¿no? Conversaba con mi hija que está recién comenzando la carrera, muy noble esta carrera de medicina, y me dice, pero papi, ¿cómo le sacan al riñón y poner otro? ¿Ah? Eso es lo que uno se imagina, ¿no? Que sacan al riñón y lo ponen ahí mismo. No, mentira. No, los riñoncitos viejos están ahí, sus riñones propios están ahí. El riñón trasplantado lo ponen siempre abajo en la fosa ilíaca por dos razones, dos o tres razones. Porque el ureter se hace más corto para ponerlo en la vejiga y porque los vasos renales también es mucho más fácil empatarlo o anastomosarlo a la arteria ilíaca y a la vena ilíaca, ¿no es cierto? Está cerquita ahí, muy cerca, ¿no es cierto? Es mucho más difícil anastomosarlo a la aorta. Entonces, por esa razón, siempre los trasplantes renales lo ponen a esta altura. La arteria renal se lo anastomosa con la arteria ilíaca derecha, la vena renal igual con la vena ilíaca derecha y el ureter ahí nomás lo ponen a la vejiga. O lo unen con el ureter también, ¿no? Creo que es así más fácil, ¿no? Con el ureter mismo, ¿no? Entonces, esas son las localizaciones más comunes de los trasplantes renales. Y cuando se hace Doppler, se hace bastante Doppler del riñón para ver cómo está la parte vascular, cómo está el parénquima, si está con buena perfusión, si no hay hematomas alrededor, si no hay hidronefrosis, etcétera, etcétera. Entonces, con una ecografía suficiente. Bueno, y aquí tenemos casos, ya hemos visto todas estas patologías, salvo esta de acá. Hemos visto ya, esto es más o menos como un ejercicio práctico, ¿no? A ver, comencemos con la de acá. ¿Qué parece? Hemangioma, ¿no? Es un corte tomográfico en fase arterial donde se ven dos nódulos con un realce periférico nodular discontinuo, correctísimo, ¿no? Son hemangiomas, hay dos hemangiomas. Este de acá, ¿qué les parece este corte tomográfico? Ese hígado, ¿cómo lo ven? ¿Ah? Sí, correcto, hay líquido perihepático, ¿qué más? ¿Y las características del hígado, cómo lo ven? ¿Ah? Tiene características de una cirrosis hepática, ¿no es cierto? Tiene características de cirrosis. Fíjate que un hígado normal, mira cómo es un hígado normal, a pesar que tiene aquí una hiperplasia nodular focal, pero es un hígado normal. Mira este de aquí, mira este lóbulo caudado, ¿no? El lóbulo caudado, segmento 1, grandote, ¿no? La hipertrofia del lóbulo izquierdo comparado con el lóbulo derecho. Entonces es un hígado cirrótico. O sea, hay cambios morfológicos del hígado. Hígado cirrótico, ¿no? Sí tiene contornos algo irregulares. Y estoy acá y hemos visto, aquí tiene la cicatriz central. Fíjate, este paciente, este corte tomográfico en fase portal y este corte tomográfico también en fase portal porque estamos viendo a la vena cava inferior. ¿Cuál es el quiste aquí? ¿Ah? Este. ¿Por qué? Por la pared, ¿no? Por la pared, correcto. Por la pared, sí, bien. La pared es fina, aquí la pared es gruesa. Entonces este es un
Acceso, correcto, ¿no? Ese es un acceso. No siempre hay gas en el acceso, ojo. Ese es un acceso. Fíjate con el caso que les mostré de la señora Añosa, el primer caso del tumor hepático con el cáncer de colon. Cuando yo vi la tomografía, que era una lesión, estuvieron ahí, algunos chicos estuvieron ahí, ¿no? Yo pensé que era acceso, porque lo vi hipodenso. ¿Ya? Dije, un acceso, parece un acceso a la señora. Pero le metió contraste y para colmo no realzó, entonces dije, más acceso, no, así nomás lo vi de lejos, ¿no? Y el tecnólogo me dice, no parece acceso, doctor, porque, bueno, entonces le digo, vamos al eco. Y en el eco se vio, bueno, no le enseñé el eco, ¿no? De la señora. En el eco se vio el tumor sólido en la ecografía. Fíjate cómo ayuda la ecografía. Ya, en cambio que el acceso y el quiste lo vas a ver en el eco hipoecoico, una bolsa de pus o una bolsa de líquido. ¿Ya? Entonces, cuando yo puse el transductor en la señora, yo dije entre mí, eso es un tumor hepático, sin duda. Bueno, y este caso de acá, si bien es cierto que tiene un hígado con características normales, sus bordes son bien regulares, el parénquima es homogéneo. Mira la característica del parénquima hepático aquí en este corte tomográfico. Es como aspecto micronodular, ¿no? Como arenoso, entre comillas, ¿no es cierto? Como que tiene un puntillado ahí, micronódulos. Esos son los nódulos de regeneración en los pacientes cirróticos, ¿no? Que te da como un empedrado, ¿no? Una superficie como empedrada, como piedra poma, ¿no? Bueno, ¿y esto qué les parece que es? ¿Ah? ¿Qué densidad tiene esto? Sí, pero ¿qué densidad? Yo sé que es hipodenso, pero ¿qué densidad? ¿Tiene densidad líquido, tiene densidad calcio o tiene densidad aire? ¿Qué es? Aire, ¿no es cierto? Tiene densidad aire, correcto. ¿Y dónde está el aire ahí? ¿Dónde creen que está el aire? ¿Ah? No en las venas, no. En la vía biliar, correcto, ¿no? Está en las vías biliares, ¿no? Mira que las vías biliares son como raíces, ¿no? Se distribuyen así como raíces, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es el diagnóstico de esto? Es una neumatosis biliar, ¿no? Neumatosis biliar. Neumatosis biliares. Ok. ¿Qué hora ya? Ya, bueno, ya más o menos hemos visto, estas son las patologías, los tumores malignos más comunes. Aquí está representado entre este y este de acá, está el 80% de los tumores malignos. O sea, si tú sabes reconocer esos patrones de esos tumores, diagnosticas el 80% de los tumores malignos del hígado. Te sobran, no es necesario ya el resto. El resto son excepciones. Bueno, la teoría está ahí, ya deben haberlo leído por lo menos, ¿no? Y para pensar, les voy a hacer aquí un resumen. Para pensar en un carcinoma hepatocelular, o también llamado hepatoma, tiene que el hígado ser cirrótico, ¿ya? El hígado tiene que ser cirrótico. Entonces, todo tumor que yo veo, todo tumor, incluso si es multinodular, o sea, si es múltiple, no solamente único, yo sigo pensando que lo más probable sea un carcinoma hepatocelular. Como decía un maestro que ya falleció, Nino Casaleno y Casanelo Layana, decía, el hepatoma ama al hígado cirrótico. ¿Ya? Esa es una característica, ¿no? Bueno, y las características del realce son, como dice la literatura, ¿no? En la fase arterial vas a tener un realce heterogéneo, irregular,
en la fase portal hay un lavado del tumor y casi volviéndose como al inicio en la fase tardía o de equilibrio que se llama, ¿no? También hay una fase tardía o de equilibrio. Fase arterial, fase venosa y fase de equilibrio. Y esta es la simple. Ya, y este es un hígado cirrótico por donde lo veas, ¿no? Tiene ascitis, tiene esplenomegalia, tiene hígado con características de cirrosis, contornos irregulares, hipertrofia del caudado, del lóbulo izquierdo, superficie irregular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y la masa tumoral en el lóbulo derecho. Entonces, ¿qué será? Es como la adivinanza, ¿no? 2 más 2, 4, y esto entonces es carcinoma hepatocelular. Otro carcinoma hepatocelular también en un hígado cirrótico, ¿ya? Igual, ¿no? El corte simple es este, el contrastado en fase arterial, en fase portal y la fase de equilibrio. Ok, y este es primo hermano del carcinoma hepatocelular, ¿no? Este simula una hiperplasia nodular porque tiene esto. Eh, pero son tumores muy grandes, son tumores extremadamente grandes. Y son tumores que pueden tener calcificaciones. Por aquí dice, creo, sí, mira, calcificaciones. Eh, es un hígado no cirrótico, tumores grandes con calcificaciones, con áreas de necrosis. eh, yo pienso en carcinoma fibrolamelar. Ya, por ahí tengo un caso que vi en la clínica Guayaquil, un tumor de un chico de 32 años, un tumor inmenso del hígado, ¿no? Que pienso, lo diagnostiqué así como un probable carcinoma fibrolamelar. El colangiocarcinoma es un tumor de vía biliar. ¿Cuál es la característica del tumor del colangiocarcinoma? La ictericia. Como es un tumor de vía biliar, produce ictericia. Ictericia. El carcinoma hepatocelular, el carcinoma fibrolamelar no dilata la vía biliar. A pesar que son tumores grandotes, esos tumores, los fibrolamelares, no dilatan la vía biliar. ¿Ya? O si no, pues es una cosa muy mínima. Este dilata severamente la vía biliar. Entonces, paciente con hígado no cirrótico, con ictericia y masa hepática, ¿qué vas a pensar? Colangiocarcinoma. Correcto. Ya, esta es una diapositiva que la conservo de una charla en Lima, de un seminario, de un congreso. Esa es la ubicaciones más frecuentes del colangiocarcinoma. ¿Ya? Iliar, mira que el iliar es el más común, 70% casi, ¿no? El tumor iliar, el colangiocarcinoma, que está ubicado en la bifurcación, en la unión de los hepáticos, esto es lo que se llama el tumor de Klaskin, ¿no? Tumor de Klaskin, con K, Klaskin. Puede ser tumor periférico, mira periférico, y el otro en el colédoco, ¿no? O extrahepático. Pero el tumor de Klaskin es el más común. Bueno, y ya ahí tienes colangiocarcinoma, ¿no? Siempre tumores. Yo siempre digo marco estos criterios. Masa hepática con dilatación de vía biliar, hígado no cirrótico, colangiocarcinoma. Y cuando son periféricos, este, producen este signo. ¿Por dónde está? La retracción capsular, esto. Producen esto, lo que se llama retracción capsular, tal cual como lo estás viendo aquí. Mira, retracción capsular. ¿Ya? Acá también, mira, acá hay otra retracción capsular. Cuando son periféricos. Y esto es vía biliar dilatada, ¿no? Mira, vía biliar dilatada en un estudio contrastado donde se ve estas ramificaciones hipodensas, ¿no? Ya.
Y las metástasis eh, son múltiples, ¿no? Las metástasis son múltiples. Son hígados grandes. Aquí tenemos 3 cortes tomográficos del mismo paciente. Corte simple, corte tomográfico simple con contraste oral, esto es el estómago, el vaso. La fase contrastada, arterial, y esta es la fase portal. ¿En qué fase se ven mejor las tumoraciones? En este caso las metástasis, en la fase portal. Mira cómo ves, ¿no? Múltiples nódulos, sí te das cuenta, ¿no? Múltiples nódulos medianamente hipodensos con un realce moderado periférico. ¿Ve? Este es el comportamiento de la mayoría de las metástasis. En una tomografía simple pueden ser isodensos, ¿no? Poco visibles, pero que se hacen mucho más manifiestos, más evidentes en la fase contrastada, tanto arterial como portal, más evidentes aquí, en esta fase portal. Entonces, cuando se ve múltiples nódulos, pensar en metástasis. Mira este caso de acá, la ecografía mostró esto, múltiples nódulos, la tomografía en fase simple algo mostró de nodulitos por acá, y en la fase esta portal es mucho más evidente los nódulos, mira, ¿ya? Y este paciente tenía un cáncer de estómago. Las metástasis hepáticas, la mayoría, 70% vienen del estómago, o vienen del páncreas, o vienen del colon. ¿Ya? Este, por ejemplo, tiene un cáncer de cuerpo del páncreas. ¿Ve? La ecografía mostró estos nódulos, múltiples nódulos ecogénicos. Y mira la tomografía también, múltiples nódulos medianamente hipodensos o hipodensos, ¿no? Con cierto realce en la periferia, ¿no? Siendo más evidente en la fase portal. Bueno, son excepciones, ¿no? Mira estas metástasis grandes que parecen quistes, ¿no? Probablemente los cánceres de colon dan así, ¿no? Metástasis. Ok. Ya, hasta ahí nos vamos a quedar, ¿no? Después hemos de revisar algunas otras cositas.